que Él es el Salvador de la servidumbre del pecado. Y eso no es lo mismo que salvación del alma. Se lo voy a decir rápidamente. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Ahí sigue diciendo en la carta a los Romanos, del versículo 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Ser libre de la servidumbre del pecado. Hermano, cuando el Señor nos salvó de ser unos esclavos. Sí. Éramos esclavos, o como dice aquí el apóstol Pablo, o siervos del pecado. ¿Cuántos aquí eran esclavos de la taberna, de la cantina, de la bruja, de las cartas, de un viajado de cosas, verdad? ¿Cuántos vivían metidos por allá en no sé qué viajado de cosas porque eran esclavos? ¿Por qué cuando usted conoció a Cristo, por qué cuando usted le entregó su vida a Él, usted comenzó a alejarse de allá? Y lo más tremendo es que usted comenzó a perder el atractivo o las cosas de allá comenzaron a perder un atractivo para usted. ¿Por qué? Ahora, escuche esto. Y lo más tremendo es una cosa, que cuando usted era esclavo del pecado, usted buscaba aquello porque le gustaba, porque le atraía, porque le llamaba la atención. Ahora que usted ha conocido a Jesús, usted no es capaz de deleitarse en esas mismas cosas en las que se deleitaba antes, ¿verdad? Lo que antes era un placer, lo que antes era un disfrute, lo que antes le producía a usted alegría, lo que antes a usted le atraía, y le atraía demasiado de tal manera que usted era un siervo allá, era un esclavo allá. ¿Por qué después que usted conoció a Jesús, cuando usted ha intentado poner las manos allá, ha sentido como que está en el lugar equivocado? Es más, inmediatamente como que pierde la paz, inmediatamente como que algo me pasó, como que yo perdí algo. ¿Qué fue lo que se me perdió con haber hecho esto, con haber hecho lo otro? Es precisamente porque el Señor lo salva a uno de la servidumbre del pecado. Ya usted no es capaz de ser un siervo del pecado, ya usted no es capaz de ser un esclavo del pecado. Hay algo que grita dentro de usted cuando usted se equivoca, y lo que grita es: eres hombre libre, no vuelvas a la esclavitud, no vuelvas al pecado, porque de allá yo te arranqué, de allá yo te libré, de allá yo te salvé. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire que un muchacho una vez me dijo: pastor, yo lucho mucho con la pornografía, pero sucede algo con la pornografía, y es que siento un atractivo muy fuerte, pero cuando me meto allí, pierdo mi libertad,
Y no solo pierdo mi libertad, decía él, sino que al otro día yo no aguanto mi conciencia martillándome con todas las imágenes que yo vi, y eso me martilla y me atormenta y me atormenta. Y yo a veces hasta me pongo a llorar porque digo, pero yo ¿por qué hago esto? Y le dije yo, vaya pregúntele a un mundano a ver si siente lo mismo. Y me dijo, pues claro que no, pastor, un mundano no va a sentir lo mismo. ¿Y tú por qué lo sientes? Y dice, porque yo conocí al Señor. Pero también entienda que es porque usted fue librado de la esclavitud del pecado, y Dios no quiere que usted vuelva allá. Por eso el Espíritu Santo, que está haciendo una obra en usted, le martilla aquí en su conciencia. No lo hagas. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que para uno que ha sido salvo de la esclavitud del pecado, es muy difícil volver a ser esclavo. Amén. Y para volver a ser un esclavo, usted tendrá que taparse sus ojos, sus oídos, su conciencia que le martilla, e irse a practicar todo aquello. Que ahí es donde viene lo que se llama la conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada o cerrada es aquella conciencia donde ya no martilla lo malo. Ya se dejó esclavizar de tal manera que no retorna al arrepentimiento, que no reconoce que lo que está cometiendo es un pecado.